La casa poseída de Paraná. En el corazón de Paraná, una ciudad tranquila y pintoresca a orillas del río homónimo, se erige una casa antigua, testigo silencioso de una historia que ha pasado de boca en boca entre los habitantes locales. Esta casa, ubicada en una calle sombreada por árboles centenarios, esconde en sus muros un secreto oscuro y aterrador. Su fachada, de un tono grisáceo y con signos evidentes del paso del tiempo, parece emitir un aura de desolación que hiela la sangre de quienes pasan cerca. Pocos se atreven a acercarse demasiado, y menos aún a entrar. Esta es la historia de la casa poseída de Paraná, una historia que se ha convertido en leyenda, y que aún hoy en día, sigue provocando escalofríos a quienes la escuchan. El inicio del horror. Todo comenzó en la década de los 90, cuando la familia López, buscando un nuevo comienzo, decidió mudarse a esta casa que, aunque antigua, ofrecía el encanto de las construcciones de otra época. Los López eran una familia común. Pedro, el padre, era un hombre trabajador que se ganaba la vida como comerciante. Ana, su esposa, era una mujer dedicada a su hogar y a sus dos hijos, Martín y Laura, de 17 años respectivamente. La primera impresión de la casa fue agradable. A pesar de su aspecto envejecido, tenía un jardín amplio y una estructura robusta. Los López estaban emocionados por la mudanza y comenzaron a imaginar todas las posibilidades que la nueva vivienda les ofrecía. Sin embargo, esa emoción pronto se transformaría en una pesadilla indescriptible. Primeros signos de actividad paranormal. Los primeros días en la casa transcurrieron sin incidentes, pero todo cambió una noche, cuando Ana se despertó abruptamente. Había escuchado un ruido fuerte, como si algo se hubiera caído. Pedro, adormilado, le dijo que seguramente era el viento, pero Ana no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. A la mañana siguiente, descubrieron que varios objetos en la cocina habían sido movidos. Sillas caídas, utensilios esparcidos por el suelo, y lo más inquietante, un cuchillo clavado en la mesa. Pedro trató de restarle importancia, pensando que quizá los niños habían jugado allí, pero Ana no estaba convencida. Las semanas siguientes trajeron consigo más episodios inexplicables. Las luces parpadeaban sin razón aparente, se escuchaban pasos en el piso de arriba cuando nadie estaba allí, y en varias ocasiones, Ana y Pedro encontraron las puertas y ventanas abiertas de par en par, a pesar de que las habían cerrado con llave. Los niños también comenzaron a comportarse de manera extraña. Martín, quien siempre había sido un niño alegre y vivaz, se volvió retraído y taciturno. Laura, por su parte, empezó a tener pesadillas recurrentes y hablaba de una sombra que veía en su habitación. La presencia maligna. Con el paso del tiempo, la presencia en la casa se hizo más palpable. Una noche, Ana se despertó al sentir una presión en el pecho. Abrió los ojos y vio, con horror, una figura oscura parada al pie de su cama. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos pozos negros que la observaban con una intensidad maligna. Ana gritó, despertando a Pedro, pero cuando él encendió la luz, la figura había desaparecido. Ana estaba temblando y llorando, incapaz de explicarse lo que había visto. Pedro trató de calmarla, pero también estaba profundamente perturbado. Los incidentes continuaron y se volvieron más agresivos. Los niños comenzaron a ser empujados y arañados por fuerzas invisibles. Ana encontró marcas de garras en las paredes y en los muebles. Las noches se llenaron de gritos y lamentos que resonaban por toda la casa, como si una multitud de almas perdidas estuviera atrapada entre sus muros. Desesperados, los López buscaron la ayuda de un sacerdote local, el padre Juan, conocido por su experiencia en casos de exorcismos y fenómenos paranormales. El primer exorcismo. El padre Juan accedió a realizar una bendición en la casa. Llegó una tarde con su sotana negra, llevando consigo un crucifijo, agua bendita y un libro de oraciones. La familia lo observaba con esperanza mientras él recorría cada habitación, rezando y esparciendo agua bendita en los rincones. Sin embargo, mientras más avanzaba, más intensa se volvía la atmósfera. El aire se tornó pesado, y una sensación de opresión llenó cada espacio. En la habitación de Martín, el padre Juan sintió una presencia tan poderosa que casi lo hizo retroceder. Con determinación, comenzó a rezar más fuerte,
pero de repente, un viento helado recorrió la casa y las velas que había encendido se apagaron de golpe. Un rugido profundo y gutural resonó por las paredes, seguido de un silencio mortal. El padre Juan salió de la casa, pálido y visiblemente afectado. «Esta casa está maldita», dijo con voz temblorosa. «Hay algo aquí que no se puede enfrentar solo con oraciones. Necesitamos un exorcismo completo, y necesitaré ayuda». Los López estaban aterrorizados, pero no veían otra opción. El exorcismo completo. El exorcismo fue programado para el siguiente sábado. Además del padre Juan, se unieron 2 sacerdotes más de la región, el padre Miguel y el padre Andrés. Llegaron al amanecer, preparados para enfrentarse a lo desconocido. La familia López se refugió en una casa cercana, mientras los sacerdotes se preparaban para el ritual. El exorcismo comenzó con oraciones solemnes y la recitación del Rituale Romanum. La casa reaccionó de inmediato. Los muebles comenzaron a temblar, las paredes vibraban y se escuchaban gritos desgarradores que parecían emanar de las entrañas mismas del edificio. Los sacerdotes avanzaron por cada habitación, enfrentándose a una fuerza invisible que parecía desafiar sus esfuerzos. En el salón, un cuadro se desplomó de la pared y se rompió en 1000 pedazos. En la cocina, los cuchillos volaron de los estantes, amenazando con herir a cualquiera que se acercara. La confrontación culminó en la habitación de Martín, donde la presencia se sentía más fuerte. El aire era tan denso que costaba respirar, y una sombra oscura se materializó en el centro de la habitación. Los sacerdotes comenzaron a rezar con más fervor, ordenando a la entidad que se fuera en nombre de Cristo. La sombra respondió con un grito que sacudió los cimientos de la casa. De repente, el padre Juan fue lanzado contra la pared por una fuerza invisible, dejándolo inconsciente. El padre Miguel y el padre Andrés continuaron, pero la sombra se disolvió en el aire con una risa siniestra, dejando una sensación de triunfo en su estela. La huida. El exorcismo había fracasado. La presencia no solo persistía, sino que parecía haberse fortalecido. Los López, aterrorizados y sin esperanza, decidieron abandonar la casa. Se mudaron con lo poco que pudieron llevarse, dejando atrás sus pertenencias y sus recuerdos. La casa quedó vacía, sus ventanas y puertas selladas, como un mausoleo que contenía un mal ancestral. Con el tiempo, la casa se deterioró. Los jardines se llenaron de maleza, las paredes se agrietaron y el techo comenzó a hundirse. Los vecinos evitaban pasar por allí, y los pocos que se atrevían a acercarse, afirmaban sentir una presencia malévola observándolos desde las sombras. La historia de los López y su casa poseída se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que hay lugares donde las fuerzas del mal habitan, esperando a que los incautos se acerquen. La intervención final. Años después, un grupo de investigadores paranormales decidió enfrentarse a la leyenda. Equipados con cámaras, grabadoras de sonido y todo tipo de dispositivos tecnológicos, ingresaron a la casa con la esperanza de documentar lo que allí ocurría. Lo que capturaron en sus equipos fue más allá de lo que esperaban. Imágenes borrosas de sombras moviéndose, voces susurrantes captadas en las grabaciones y una energía que parecía drenarles la vida misma. Uno de los investigadores, un hombre escéptico llamado Daniel, sufrió una crisis nerviosa después de pasar solo 10 minutos en la habitación de Martín. Más tarde, describió haber sentido una mano invisible apretando su corazón, un dolor tan intenso que pensó que moriría allí mismo. El grupo decidió abandonar el proyecto, convencidos de que había algo en la casa que no debía ser perturbado. Finalmente, la ciudad de Paraná tomó medidas drásticas. La casa fue clausurada y se colocaron letreros de advertencia. La propiedad fue comprada por una empresa de demoliciones, que, después de varios intentos fallidos de encontrar compradores interesados, decidió derribar la casa. La demolición fue un evento complicado, las máquinas se averiaban misteriosamente, y los trabajadores se negaban a continuar después de sentir una presencia observándolos. La demolición y el legado. Después de meses de retrasos, la casa finalmente fue demolida. Los escombros fueron retirados y el terreno quedó vacío. Sin embargo, la tierra donde se encontraba la casa poseída sigue siendo un lugar evitado por los locales. Nadie quiere construir allí,
y las historias sobre los fenómenos paranormales continúan circulando. A pesar de la demolición, los relatos y las leyendas persisten. Los niños de Paraná siguen contando historias sobre la casa maldita, y algunos incluso aseguran ver sombras en el lugar vacío, como si la entidad que una vez habitó allí no hubiera sido completamente exorcizada. Los López, aunque se mudaron a otra ciudad, nunca lograron superar por completo la experiencia. Ana se convirtió en una ferviente creyente en lo paranormal y dedicó el resto de su vida a estudiar y comprender lo que les había sucedido. Pedro, por otro lado, se volvió más reservado, afectado profundamente por no haber podido proteger a su familia. Martín y Laura crecieron con un miedo inherente a lo desconocido, siempre mirando por encima del hombro y evitando cualquier lugar que les recordara a aquella casa. Epílogo. La historia de la casa poseída de Paraná es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Los eventos que ocurrieron allí, aunque aterradores, son solo una pequeña muestra de las fuerzas oscuras que pueden habitar en los lugares más inesperados. Mientras el terreno vacío permanece, las sombras de su pasado siguen siendo un misterio sin resolver, una advertencia de que hay lugares donde el mal no puede ser simplemente erradicado, sino que debe ser respetado y dejado en paz. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.